Buenos días, jóvenes señoritas del Colegio Matemático Lobachevsky. Les saluda el profesor Antonio Layo Luis y el día de hoy vamos a desarrollar el tema del Tahuantinsuyo, del grandioso imperio de los incas. Ahora nos toca ver el tema de la economía inca, de la organización económica de los incas. La organización económica de los incas se va a basar en tres principios: el principio de reciprocidad, redistribución y control de los pisos ecológicos. El principio de reciprocidad decíamos que se da entre los ayllus, es la ayuda mutua entre ambos. Aquí hay una frase: hoy por mí, mañana por ti. Hoy trabajo en tus tierras, mañana trabajas en las mías. Hoy te ayudo, mañana me ayudas. Hoy por mí, mañana por ti. Principio de reciprocidad. Entre los ayllus era una reciprocidad simétrica, era igual. Pero también se daba el principio de reciprocidad con el curaca. Como se puede ver en la imagen, el ayllus entrega al curaca y el curaca al inca. Ahora, aquí no hay un principio de reciprocidad simétrica, sino asimétrica, porque lo que le da el curaca es diferente a lo que le da el ayllus. No es igual. Al no ser igual, es una reciprocidad asimétrica. En cambio, entre ayllus, la reciprocidad es simétrica. Cuando te pregunten, ¿dónde encontramos reciprocidad simétrica en el Imperio Inca? En los ayllus. Y la redistribución consiste en el reparto entre los miembros de los ayllus de los excedentes de la producción que había logrado obtener el Estado. Pero no te lo daba siempre. Por ejemplo, en esta época se cosechaba 100 sacos de maíz. De esos 100 sacos de maíz necesitaban llenar el almacén de los incas, el almacén del Estado, que se llamaba Colca, el almacén se llama Colca, lo llenaban solamente con 80 sacos, sobraban 20. Esos excedentes eran para repartirlo al ayllus, pero no te lo repartían todo el tiempo, sino cuando había alguna necesidad, tal vez algún desastre o algo parecido. Por ejemplo, hoy en día estamos viviendo la época del COVID-19 y el Estado peruano ha otorgado un bono a todos los peruanos que tengan la necesidad. De ese bono, tú dices, qué bueno que es el Estado, porque me está dando un bono de 3.80. Sin embargo, eso es producto de los impuestos que pagas, de los tributos que pagas. Los ayllus pagan tributo o no pagan tributo. Son los hatunrunas, pagan tributo. No es ellos quienes han cultivado y han cosechado todo eso que van a guardar los incas, todos esos alimentos que van a guardar los incas. Sí, tienen que entregarlo al Estado, lo entregan al curaca y el curaca lo entrega al inca. Y el inca devuelve al curaca cierta cantidad y devuelve al ayllus, pero cuando hay problemas. Y tú dices, qué bueno era el inca o qué bueno es el presidente por darme, pero son tus propios tributos. Pero eso es la redistribución. Y el control de los pisos ecológicos es el principio por el cual los incas repartían las tierras a los hatunrunas para que los trabajaran, pero en distintos lugares. ¿Cuáles son los pisos ecológicos? La costa, las 8 regiones naturales dadas por Javier Pulgar Vidal, espero lo sepas. Está la costa, Yunga, Quechua, Suni, Puna, Jalca o Janca, selva alta y selva baja. Esos son los pisos ecológicos. ¿Qué hacían los incas? El curaca repartía tierras al hatunruna, a los ayllus, pero le repartía tierras, por ejemplo, solo en el Cusco. No, le repartía tierras, unas en la región Quechua, otro pedazo de tierra en la región Suni, otro pedazo de tierra en la región Puna, y así sucesivamente. ¿Para qué? Para que ese ayllus pueda sembrar los distintos productos que podía dar esas tierras, porque hay productos que dan en la costa, otros productos que dan en el Ande y otros que dan en la selva. Entonces, ¿para qué se utiliza este control de pisos ecológicos? Principalmente buscan dos cosas. Busca
un autoabastecimiento y busca una variedad de alimentos. ¿Por qué autoabastecimiento? Porque en esta época no había mucho comercio. Entonces, los propios ayllus, al tener distintos tipos de tierras, podían tener distintos tipos de productos alimenticios. Y eso implicaba una variedad de alimentos. Por eso es que tienen este principio, el control de los pisos ecológicos. La principal actividad económica de los incas fue la agricultura. Y para ello se debió de trabajar la tierra. Durante el imperio de los incas se repartió la tierra, se dividió en tierras del Ayllu, tierras del Sol y tierras del Inca, recordando que las tierras siempre le pertenecían al Estado, por lo que estas tenían que ser repartidas a los ayllus, al Sol y a la nobleza, pero luego tenían que devolver. ¿Quiénes trabajan la tierra? Vamos a ver. Las tierras del Ayllu, o también llamadas sapsi, eran las que se les adjudicaba a los miembros de los ayllus, cuyos productos les servía de sustento. Cada miembro del ayllu varón recibía un topo de tierra y cada miembro mujer recibía medio topo. ¿Y cuál es la medida exacta de un topo de tierra? No existía una medida exacta. Variaba de acuerdo a la fertilidad del suelo o si éste era cercano a riego. Si la tierra era muy fértil, se le daba la extensión de tierra más pequeña que si era menos fértil. Sin embargo, esta extensión debía satisfacer las necesidades del ayllu. Anualmente se realizaba la distribución de las tierras, señalando también las destinadas a los ancianos y desválidos, cuyas parcelas eran trabajadas por los miembros de la comunidad de la forma del Aini. Acuérdate que el Aini es la reciprocidad simétrica que se daba entre los miembros de la comunidad, entre las familias. Al morir el individuo que recibía un topo de tierra, por ejemplo, sus tierras volvían a la comunidad para ser repartidas nuevamente. Cuando se repartían los topos de tierra y ya no habían más tierras para repartir a la población, ¿qué hacían? Cogían las tierras del Sol y también eran repartidas. Y si se terminaban las tierras del Sol, cogían las tierras del Inca. Y si las tierras del Inca también se terminaban, profe, iban al pueblo vecino y le decían el Inca: necesito tierras para repartir a mi pueblo. Así es que por favor, dame tus tierras para repartirlo. Para ti también te voy a dejar una parte y vas ahora a pertenecer al imperio Inca. Si el pueblo vecino se oponía, sacaban sus armas, su ejército inca, y los invadían, los conquistaban. Y si no se oponía, pacíficamente repartían las nuevas tierras. También tenemos las tierras del Inca. Estas tierras eran destinadas a la manutención de la realeza y la nobleza, también para los altos funcionarios y para el ejército del Inca. Todo lo que se sembraba aquí y se cosechaba era para la realeza y la nobleza y para el ejército. El sobrante se guardaba en los graneros y almacenes. ¿Cómo se llaman los almacenes donde se guardan los sobrantes de las cosechas? Se llaman colcas. ¿Qué es una colca entonces? Es un depósito, es un almacén que pertenece al Estado donde se guardan los productos de las mitas, porque estas tierras van a ser cultivadas mediante la forma de trabajo llamada mita. Y por último tenemos las tierras del Sol, que eran aquellas cuyos productos estaban destinados al sostenimiento de los personajes de los sacerdotes que se encargaban de rendirle culto al Sol, de las vírgenes del Sol también, sino de dónde comían las vírgenes del Sol, y para la preparación de ofrendas que se realizaban durante las fiestas religiosas. Eran trabajadas bajo la forma de la minca. Entonces, ya vimos, en las tierras de los ayllus se trabajan
bajo la forma del Aini. Ya vamos a determinar qué es el Aini, qué es la Mita y qué es la Minca. En las tierras del Inca se trabaja bajo la forma de la Mita. Y en las tierras del Sol se trabaja bajo las formas de la Minca. Ya vimos, la división de la tierra dentro del Imperio Inca trae como consecuencia que también se divide el trabajo. Y para la división del trabajo tenemos la Mita, la Minca y el Aini. Estas son las tres formas de trabajo del Ayu. El Ayu trabaja en la Mita, trabaja en la Minca y trabaja en el Aini. Pero cada una se diferencia. La Mita es en beneficio del Estado. Es un trabajo obligatorio a favor del Estado y es en partes. Por eso se llama Mita, porque es un trabajo en partes. ¿Qué quiere decir? Que hoy trabaja tu Ayu, mañana otro Ayu, pasado otro Ayu y así te tocará nuevamente en algún momento. Es un trabajo por partes, pero es obligatorio a favor del Estado. ¿Y en qué puedes trabajar? ¿En qué vas a ir a pagar tu tributo? ¿En qué vas a ir a pagar tu Mita? En la construcción de templos, de fortalezas. Por ejemplo, en la construcción de Sacsayhuamán, de Machu Picchu, lo construyeron los incas. Pero ¿quiénes crees que aportaron con la mano de obra? En el tallado de rocas, por ejemplo, puedes pagar Mita, tallando rocas. Esas grandes piedras fueron movidas por los incas. Por lo menos para mover una piedra de Sacsayhuamán, que son inmensas, necesitas unos 5000 hatunrunas para moverlo, y van a través de la Mita. En construcciones, también puede ser en almacenar bienes en los colcas. Ya hemos visto que un colca es el depósito donde se almacena el excedente de los productos. Y los hatunrunas, los ayus, también iban a almacenar esos bienes. También en las labores agrícolas, trabajan en las tierras del Inca, para que esos productos sirvan de mantenimiento de la nobleza, de la realeza y del ejército. La Minca. La Minca es el trabajo que se realiza a favor de la comunidad. Por ejemplo, si construyen un puente, ese puente favorece a todos. Entonces ese trabajo se llama Minca. O si construyen un templo, ese templo permite que todos vayan a adorar al dios Inti. Eso también favorece a la comunidad. El trabajo a favor de la comunidad es la Minca. El trabajo solo a favor del Estado es la Mita. Y el Aini. El Aini es el trabajo que favorece directamente a los miembros del Ayu, o se da entre ellos. Aquí recuerden que se da el principio de reciprocidad, pues, porque decimos hoy por mí, mañana por ti. Hoy te ayudo a construir tu casa, mañana me ayudas a construir mi casa. Hoy te ayudo a techar tu casa, mañana me ayudas a techar la mía. Hoy voy a cultivar tus tierras, mañana me ayudas a cultivar mis tierras. Hoy cuido de tu rebaño, mañana cuidas de mi rebaño. Ese era el Aini, la reciprocidad entre ayus. Si, por ejemplo, alguien tenía que ir a cumplir la Mita por un mes, por 15 días, o tenía que ir al ejército, porque los hatunrunas van al ejército, que es una parte de la Mita también, el servicio militar obligatorio. Sus tierras, ¿con quién los dejaba? Los topos, su topo de tierra, ¿a quién le dejaba? Al vecino, pues. El vecino se encargaba de esas tierras, porque tal vez más adelante al vecino le toque ir y tú te encargarás de esas tierras. Por eso el Aini es un trabajo de ayuda mutua entre los ayus. Entonces no debes olvidarte. Mita, trabajo obligatorio a favor del Estado. Minca, trabajo a favor de la comunidad. Y Aini, trabajo entre los miembros del Ayu. Ya debemos tener presente que la principal actividad económica de los incas es la agricultura. Y aquí vamos a encontrar los sistemas de cultivo, los sistemas que emplearon los incas para cultivar. Están los andenes, los camellones o guaruguaru y las holladas. Dentro de los andenes se dice que son un conjunto de terrazas escalonadas construidas por lo general en las laderas, en las faldas de las grandes montañas y que se rellenaban con cultivos. La finalidad de las terrazas
o de los andenes eran frenar la erosión, ampliar la frontera agrícola, retener la humedad y formar microclimas. En algunos casos, estos andenes tenían un ancho de 15 a 60 metros y 1500 metros de largo. Las terrazas que se dedicaban al cultivo de coca siempre eran más estrechas que las terrazas que se dedicaban al cultivo de maíz, por ejemplo. Por otro lado, los guaruguaro son surcos artificiales elevados, chacras elevadas, donde se trasladaba tierra y se amontonaba por encima de la superficie para las mejores condiciones del cultivo. Ahí podemos ver los famosos guaruguaro, que se hicieron por lo general cerca al lago Titicaca. Y las holladas que se emplearon en la costa, en las zonas desérticas, son excavaciones que se hacen, ya lo hacían los Nazca, los chimús, recuerden. Son excavaciones que se hacen para poder aprovechar el agua que sale del subsuelo. También se les podría llamar huachaques. Los chimús le llamaban huachaques o chacras hundidas, que son donde se puede cultivar. Y también recuerden que en este sistema de cultivo aprovechan muy bien el control vertical de los pisos ecológicos. Son los principales cultivos que tenían los incas. La papa es uno de sus principales cultivos. La papa fue llevada por los españoles a Europa por primera vez. Es uno de los productos alimenticios que no se conocían en Europa. También el camote, la oca, la palta, el maíz, la kiwicha, la quinoa, el maní, los frijoles eran cultivos que pertenecían al imperio de los incas. ¿Y qué necesitaban para cultivar todos estos productos? Necesitaban de herramientas y fertilizantes. ¿Qué herramientas usaron? La chaquitaglia, que es un arado de pie y que usa el varón, como se puede observar en la imagen. Hay un varón ahí utilizando la chaquitaglia y hay una mujer delante de él que está usando la raucana, que se puede observar que es como un pequeño arado de mano, donde el hombre iba haciendo el hueco, la mujer echaba la semilla y tapaba con la raucana el maíz, por ejemplo, si querían sembrar. Luego está la chira o sichira, que es una hoja de madera, que podemos observarlo a la izquierda, una hoja de madera de chachacomo, plana y con figura oblonga, como ustedes pueden ver. Es como una plancha prácticamente, que también servía de herramienta para el cultivo. Y los fertilizantes que usaron los incas fue el guano de las aves y el guano de los auquénidos, porque es lo que en esa época no se conocía, pues la ciencia y los fertilizantes que hoy en día tenemos. Por eso se usaban estos fertilizantes naturales. Otra de las actividades económicas de los incas es la ganadería. El poblador andino fue el único pastor de América. Domesticó a la llama y a la alpaca. La ganadería y la crianza de animales menores se incrementó en relación al crecimiento de la población. Para el abastecimiento de su carne se consumía el charqui, por ejemplo. Hasta hoy en día, en ciertos departamentos del sur, se consume el charqui, que es la carne seca, pero de auquénido. Por aquí tal vez alguna vez has comido cecina, que es la carne seca, pero de res. El charqui es carne seca de auquénido, de alpaca o de llama. También era usada para la vestimenta, la lana de la alpaca, de la vicuña, de la vicuña y de la alpaca, sobre todo era usada para la vestimenta. ¿Quiénes se encargaban de realizar la vestimenta? Las aguias, ¿se acuerdan? En el Ayahuasca. Y la vestimenta fina solamente era hecha para la realeza, con lana de vicuña. Y la vestimenta para el pueblo lo hacían de lana de alpaca. También servían para el transporte estos auquénidos. Servían como animales de carga para poder transportar productos y todo lo que fuese necesario. Y también como fertilizantes. Acuérdense que el abono de los auquénidos y de las aves servía para fertilizar la tierra. Otra de las actividades económicas es la caza. La caza
que se va a llamar también Chaco durante la época de los incas, que se establecía cuando los animales habían llegado a su límite de procreación. Se daba comienzo a las actividades de caza, que era realizada por un número considerable de individuos, los que formaban una gigantesca cadena de 5 o 6 mil hombres a modo de anillo, de círculo, de varios kilómetros, y paulatinamente se iban acercando hacia las vicuñas hasta poder atraparlas y poder aprovechar la carne y también la lana de las vicuñas. También está la pesca. Esta actividad la desarrollaron los incas tanto en el mar como en los ríos y en los lagos. Para ello utilizaron anzuelos hechos a base de huesos de animales, flechas, arpones y redes confeccionadas con fibras vegetales de gran resistencia. También emplearon los caballitos de totora en la costa, que ya lo venían empleando los mochicas, los chimús, ellos también. Recuerden que los incas, cuando conquistaban un pueblo, no se deshacían de todas las cosas, al contrario, recolectaban o añadían a su cultura lo más importante de ese pueblo conquistado. Por eso era de importancia esta gran cultura. Vamos a iniciar con la organización militar. El Imperio Inca tuvo un gran ejército. Su ejército fue muy poderoso. Gracias a ello lograron conquistar a distintos pueblos, a innumerables pueblos. Tanto es así que van a lograr llegar a conquistar hasta 6 países. Recuerden que fue Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Todo eso lo lograron en base a su gran ejército que tenían. Muy buenos guerreros tenían los incas. ¿Cómo se llamaba el jefe del ejército inca? Ya sabemos que el jefe del imperio es el inca, y debajo del inca están los demás jefes, y ahí se encontraba precisamente el jefe del ejército. Se le llama Apuquispay. También debemos recordar que todos los auquis tenían que ser Apuquispay. El auqui es el príncipe heredero que debería dirigir al ejército para que luego se convierta en inca. Siempre, todos los auquis eran Apuquispay. No todo Apuquispay era auqui, porque auqui era un general del ejército, no siempre eran los auquis, también habían otros generales. El servicio militar en la época de los incas fue de carácter obligatorio. Recordemos que es el curaca quien recluta jóvenes para el servicio militar obligatorio. Todos los jóvenes desde 25 a 50 años tienen que ir al servicio militar. Se les llama runas a los guerreros que van al servicio militar. Y los incas, cuando había guerras, llevaban su bandera. Ahí pueden ver la bandera de los incas, de muchos colores, porque se asemejaba al arco iris. Por eso tenían muchos colores. Y esa bandera se le llamaba estandarte. Ellos le llamaban Santurpaucar o Sunturpaucar, también pueden encontrar. Ese es el estandarte de los incas. Ahora, las formas de conquista. ¿Cómo conquistaron los incas? Vamos a recordar que cuando los incas repartían sus tierras, el curaca es el que reparte las tierras al ayu, recuérdalo. Cuando se reparten las tierras y de pronto te das cuenta que ya no hay más tierras para repartir al pueblo, ¿qué haces? Tomas las tierras del sol, igual repartes al pueblo. Pero si no hay tampoco tierras del sol para repartir al pueblo, ¿qué se hace? Se reparten las tierras del inca. Muy bien. Pero si también se agotan las tierras del inca, ¿qué hacen? Van al vecino, al pueblo vecino, y le dicen: vecino, necesito que me des tus tierras para poder repartirle a mi pueblo. Y el pueblo vecino, el rey de ese pueblo, el curaca de ese pueblo, tiene 2 opciones: enfrentarse a los incas o someterse a ellos. Si deciden someterse voluntariamente y empezar a pagar tributos y reconocer al inca como su señor, era una conquista pacífica. No había derramamiento de sangre, acordaban
que el territorio pertenecía a los incas, pero que podían seguir viviendo. Incluso a los curacas, acuérdate que lo llevaban al Cusco para casarlo con algunos familiares y se convertían en nobleza advenediza los curacas de pueblos conquistados. Sin embargo, había curacas, había reyes de otros pueblos, monarcas, que no se sometían, que no querían ser parte del imperio inca. ¿Qué les pasaba a ellos? Se les empleaba la conquista violenta, el ejército, ¿no? Imaginémonos a Tupac Yupanqui. Tupac Yupanqui llegaba y te decía: necesito tus tierras para repartirlo a mi pueblo. Tienes dos opciones: me las entregas y las reparto y te va a tocar una parte a ti, o si no quieres, mi ejército que está aquí va a destruir todo tu pueblo e igual me voy a quedar con las tierras. ¿No? Entonces era algo así: la conquista pacífica y la conquista violenta. Las armas de los incas, las armas del ejército inca, son de dos tipos: las armas ofensivas y las armas defensivas. Las armas ofensivas tenemos el hacha, como pueden observar, la honda que usan los incas y la porra. Como se ve, el guerrero inca que está ahí con su porra en la mano derecha, que es un arma ofensiva. Una porra que tenía hierro, que era de hierro la punta, como ven ahí algunas piezas, en la cabeza de una vez te rompía el cráneo. Y las armas defensivas eran para que se protegieran de los ataques de los enemigos, y entre ellas tenemos el casco, la pechera y el escudo. Ahora vamos a ver la educación de los incas. La educación inca era clasista, porque solamente los hijos de la nobleza, de la realeza, eran quienes podían estudiar. En la realeza, el que estudiaba es el auqui. El auqui tiene que estudiar para ser un gran guerrero, para leer quipus. Y en la nobleza también estudian todos los descendientes del inca, porque van a ser los que van a gobernar. Y tenemos los curacas, los apunchí, recuerda que todos ellos son descendientes directos del inca. Entonces, clasista la educación durante el imperio inca. También se dice que es moralista, porque se basa en 3 principios morales. ¿Y cuáles son esos 3 principios morales? El código moral inca se basa en Amasúa, que significa no seas ladrón; Amaqueya, no seas ocioso; y Amayuya, no seas mentiroso. Ese es el código moral de los incas. Esas 3 normas o esos 3 principios morales eran inquebrantables. Cuando decimos que son inquebrantables, podríamos decir que si tú incumplías cualquiera de ellos, se te tenía que brindar o dar un castigo. ¿Y cuál es el castigo que se te da? ¿Qué castigo recibes? A veces recibes la pena de muerte, otras veces te enterraban vivo, el degollamiento, la horca, el apedramiento. Esos eran algunos de los castigos de los incas. En esta época tú no podías robar, no podías estar sin hacer nada, todos trabajaban en la época de los incas. Hay 2 formas de educación en los incas: la educación formal, que era impartida en los Yachayhuasi. ¿Quién fue el inca que fundó los Yachayhuasi? ¿Se acuerdan? A ver, de los incas, sus obras también hemos comentado. Fue Inca Roca, ¿verdad? Inca Roca fue el que manda a construir los Yachayhuasi. Entonces la educación formal se va a impartir o se va a enseñar en el Yachayhuasi. El Yachayhuasi significa casa del saber. Y en este lugar se enseña exclusivamente a los hijos de la nobleza. Es una enseñanza rigurosa y planificada, porque estos muchachos que están aprendiendo en el Yachayhuasi van a terminar siendo gobernantes. Se les enseña a gobernar. Y el auqui pues va a terminar convirtiéndose en inca. Y también tenemos la educación informal. Es aquella que se va a impartir en el hogar, en la casa. Si tú
Si tú eras agricultor y tienes tu hijo, tienes que enseñarle las cosas agrícolas. Si uno es ganadero y tiene su hijo, le enseña las cosas de la ganadería, ¿no? Esta educación informal se va a impartir en el hogar. La educación formal fue en el Yachaywasi y en el Ayahuasi. Yachaywasi significa casa del saber. Y el maestro que se va a dedicar a la enseñanza en el Yachaywasi se le llamaba Amauta. Esta casa del saber, este Yachaywasi, era solamente para la nobleza cusqueña y para los hijos de los curacas sometidos. En el Yachaywasi se van a compartir enseñanzas de historia, de lengua, de retórica, de religión, de matemática, de estrategia política, militar. Le enseñan a los que están en el Yachaywasi cómo deben gobernar el imperio. El Amauta a veces tenía también colaboración de los Quipu Camayocs, quienes enseñaban a leer quipus, a interpretar los quipus, de los arabicus, quienes enseñaban la poesía de la época de los incas. El arabico es el poeta. Y tenemos el Ayahuasi, que significa casa de las escogidas. En el Ayahuasi la maestra se llama Mamacona. La Mamacona enseña a las demás a elaborar, a confeccionar textiles, a preparar la chicha, la cocina y algunas normas sociales. En la casa de las escogidas, entonces, se encuentran las mamaconas, que son mujeres ancianas, quienes enseñan todas estas cosas. Yachaywasi, casa del saber, para varones, el maestro se llama Mauta. Ayahuasi, casa de las escogidas, es para mujeres y la maestra se llama Mamacona. La religión de los incas. Los incas tienen muchos dioses, por eso una de las características de la religión inca es politeísta, adoración a varios dioses. Es panteísta porque tienen como dioses a seres del mundo natural. Pachamama es de la madre tierra, entonces la tierra, que es la naturaleza, es una diosa, por eso se dice que es panteísta. Heliólatra porque se adora al sol. Dentro de la religión vamos a encontrar al templo de adoración. ¿Cómo se le llama al templo de adoración? Se le llama Huaca. Cuando tú escuches el nombre de Huaca, significa que ese fue un templo. Y el templo más importante que tuvieron los incas, o la huaca más importante, fue el Coricancha, que significa recinto de oro, que fue mandado a construir por Pachacútec. El Coricancha o recinto de oro, que pueden observar en la imagen de la derecha, hoy en día es el convento de Santo Domingo, en la actualidad en Cusco. Como se puede observar, hay unas paredes de piedra y encima ya se encuentra el convento de Santo Domingo. Cuando los españoles invadieron a los incas, ellos trataron de sacarles todos los dioses, de arrancarles todos los dioses. Por eso en todas las huacas se construyeron iglesias encima de la huaca, para acabar con la religión inca. Entonces la huaca más importante de los incas se llamó Coricancha, que estaba completamente repleto de oro. Supongo que están leyendo el libro de los comentarios reales. Ahí hay un capítulo sobre el Coricancha. En el salón principal se dice que hay un disco de oro gigante que cubre toda la pared, un disco de oro. Y ese disco pues fue llevado por los españoles también. Y las paredes estaban tarrajeadas con láminas de oro. Todo ese oro fue sacado y llevado a España por los españoles. El sacerdote principal de los incas se le llama Huilac Humo. Él es el sumo sacerdote, el sacerdote más importante, lo que hoy en día vendría a ser el Papa, el Huilac Humo. Y los demás sacerdotes se les llamaba huilacas. Huilacas son todos los demás sacerdotes. Y existían dos tipos de sacerdotes que se dedicaban a ciertas prácticas, como los Aucarimachic
que son quienes hablan con las huacas. Ellos se encargan de ir a las huacas y conversar con ellas sobre si va a haber lluvias, sobre si va a haber buena cosecha, etc. Y los Ayartapuk, ellos son quienes van a hablar, a comunicarse con los muertos. Porque, como ya mencionamos, ellos creen en la inmortalidad del alma. Por eso momifican a sus muertos, no los entierran. Dentro de la religión vamos a encontrar a la cosmovisión andina. La cosmovisión andina tiene que ver con la forma de ver el mundo por parte de los incas, cómo ellos veían el mundo, y lo habían dividido en 3 sectores: el Hanampacha, el Caipacha y el Ujupacha. Cuenta la leyenda de los incas que en los inicios el dios Viracocha tuvo a sus 3 hijos. Recuerda que el dios más importante de los incas, el dios principal, es Viracocha. Tuvo a sus 3 hijos. ¿Y quiénes son sus 3 hijos? Pachamama, Pachacamac y Huacón. Son los 3 hijos de Viracocha. Y todos viven ¿dónde? En el Caipacha. ¿Por qué en el Caipacha, profe? Porque como ves, el Hanampacha es el lugar donde viven los dioses, donde viven los seres divinos. Allí viven los dioses, en el Hanampacha. Luego está el Caipacha, donde van a vivir todos los seres vivos. Nosotros vivimos en el Caipacha. Y el Ujupacha es donde están viviendo los muertos. Y como les decía, los protagonistas de esta historia son Pachacamac, la Pachamama y Huacón. Y eran hijos de Viracocha. Cuando estos muchachos han crecido, Huacón se enamora de la Pachamama. Al enamorarse de la Pachamama, pues le declara su amor a la Pachamama, pero ella lo rechaza. Tiempo después, la Pachamama resulta con Pachacamac, con el otro hermano. Y pues Huacón se molesta, Huacón no quiere eso y va a retar a Pachacamac a un duelo por el amor de la Pachamama. Y pelean, una lucha interminable entre dioses. Y al final termina ganando Pachacamac. Pachacamac es el dios creador de la tierra. Pachacamac ha sido el que ha creado la tierra hermosa de la tierra de Pachacamac. Tenía de todo. Sin embargo, en esta lucha entre Pachacamac y Huacón, Pachacamac derrota a Huacón y lo destierra del Hanampacha. Y lo dice: tú no puedes vivir aquí con los dioses, si no, te voy a arrojar al Caipacha. Y arrojó a Huacón al Caipacha. En el Caipacha, Huacón, que toda la tierra era hermosa, pero Huacón va a ser que cuando llega muy molesto, donde él pisaba se convertía en desierto. Por eso es que ahora pues la tierra tiene desiertos, tiene lugares con mucha vegetación, pero todo donde no existe vegetación, supuestamente Huacón, con sus pisadas, acabó con la naturaleza de ese lugar. Y por último, los dioses viven tranquilos, cada uno en su mundo. Sin embargo, un día la Pachamama y su esposo Pachacamac, con sus 2 hijos, los hermanos Huilca, deciden bajar a la tierra. Deciden bajar al Caipacha. Y cuando llegan al Caipacha se encuentran nuevamente con Huacón. Huacón se había estado preparando, había estado entrenando para poder enfrentarse nuevamente a Pachacamac. Y es en la tierra donde se encuentran. Y nuevamente hay una lucha interminable entre los dioses. Sin embargo, nuevamente Pachacamac termina venciendo a Huacón. Y lo va a desterrar del Caipacha. Lo destierra hacia el Ujupacha. Y ahí es la nueva morada de Huacón, el dios del infierno. Al desterrarlo, pues la tierra quedó sin un ser maligno
Y sigue contando la leyenda que un día, caminando por las costas de Lima, Pachacamac, la Mamapacha o la Pachamama y los Huilca, los hijos de ambos, Pachacamac resbala y cae de cabeza al océano por el acantilado de la Costa Verde. Y muere Pachacamac. Profe, es un dios, no puede morir, los dioses no mueren. Precisamente Pachacamac no muere y se transformó en la isla que está frente a Lima, la isla de Frontón. Esa isla sería Pachacamac. Por eso al frente de la isla, en tierra ya, se ha construido el templo de Pachacamac en honor a este dios. Al morir Pachacamac, recuerda que te había mencionado que Pachacamac es el que va a hacer la tierra, es el que va a formar la tierra. Entonces al morir él, la tierra queda completamente a oscuras. Al quedar a oscuras, pues la Mamapacha o la Pachamama con sus dos hijos, con los hermanos Huilca, deberían regresar al Janampacha y buscan la salida, buscan por dónde regresar y caminan por toda la tierra y se encuentran con monstruos y la Pachamama pues tiene que luchar para la protección de sus hijos. Sin embargo, después de estar peregrinando en la tierra, en la oscuridad por mucho tiempo, hasta al fin logran ver una luz, divisar una luz. Van hacia la luz, ingresan a una cueva y ahí se encontraba un hombre muy amable que los atendió y todo lo demás. Les dio de comer y al terminar la cena se cuenta que él le va a pedir a los niños, a los hermanos Huilca, que vayan a traerle un poco de agua al río. Afuera, pues está fuera de la cueva, está oscuro completamente. Sin embargo, los niños aceptan ir y llegan al río, toman el agua, regresan a la cueva. Cuando están llegando a la cueva se dan cuenta que no tenía agua y van de nuevo y así se la pasan, perdiendo el tiempo. Mientras tanto, en la cueva, la Pachamama se encuentra con este hombre misterioso, que al final termina siendo Huacón. Y Huacón le dice a la Pachamama: me rechazaste una vez, igual te casaste con Pachacamac, pero ahora él está muerto, él no está y yo te puedo cuidar. Y puedo cuidar de tus hijos porque al final son mis sobrinos. Y la Pachamama lo vuelve a rechazar. No, le dice, porque yo sigo amando Pachacamac. Está bien, ya no está, pero igual sigo amándolo a él. Así es que no puedo. Y Huacón se molestó mucho. Pelearon. Huacón es más poderoso que la Pachamama y la termina derrotando. La derrota y la mata. Profe, pero los dioses no mueren. La Pachamama se va a transformar en toda la tierra, en la cordillera de los Andes. Por eso existe la cordillera de los Andes. Esa sería la Pachamama. Luego, al morir la Pachamama, al morir Pachacamac, los Huilca estaban abandonados, llegan a la cueva y le preguntan a Huacón: ¿qué ha sido de mi mamá? ¿Dónde está? Y Huacón le dice: pues no, ha salido, ya regresa. Le engañó, la Pachamama estaba muerta. Y es aquí donde aparecen estos tres animales sagrados de los incas: el cóndor, que pertenece al Janampacha, el puma, que pertenece al Caipacha, y la serpiente al Ujupacha. Estos tres animales se reúnen y toman la decisión de poder rescatar a los hermanos Huilca de la cueva de las garras de Huacón. Y acuerdan que uno tendría que entrar y ayudar a los Huilca, pero eran muy grandes y Huacón se podría dar cuenta. Es así que mandan a una pequeña ardilla a contarle todo a los hermanos Huilca. Le cuentan todo y también le dice que amarren el cabello de Huacón hacia la cueva. Era un cabello grande, hermoso, rubio el de Huacón. Entonces Huacón pues está durmiendo y los hermanos Huilca logran salir de la cueva, logran escapar. A la salida van a encontrarse con la zorra, una zorra que le dice: vengan a mi comadrera, allí van a poder esconderse. Cuando Huacón despierta rápido, se da cuenta que no hay los Huilca y sale corriendo de la cueva.
Y justamente también ve a la zorra y va y le pregunta, ¿no has visto a dos niños por aquí pasar? Y la zorra le dice, se fue por ese lugar. En ese lugar donde señala la zorra que era en una montaña, era el lugar para ingresar a Lujupacha. Y ahí se encontraban el cóndor, el puma y la serpiente. Cuando llega Huacón, pues ellos logran arrojar a Huacón nuevamente al inframundo, al Lujupacha. Cuando termina este episodio, se hace la luz nuevamente. Aparece el dios Huiracocha para recoger a sus hijos. ¿Y quiénes son sus hijos? Los Huilca. Y les da un mandamiento. Les dice que de ahora en adelante ellos se encargarán de cuidar la tierra. Que uno va a alumbrar la tierra de día y que se llamará Inti, y que la otra alumbrará la tierra de noche y se llamará Quilla. Se casarán y tendrán a sus hijos, quienes irán al Caipacha a enseñar las costumbres, a ordenarlos y todo lo demás. Entonces podemos determinar que el Inti y la Quilla eran hermanos, se casaron. Por eso de ahí todos los incas tenían que casarse con su hermana para conservar ese linaje, y aquí se explica en esta historia de por qué se casaban con su hermana. Y recordemos también que deberían conservar el linaje de los dioses que solamente ellos tenían. Dentro de esta cosmovisión también tenemos a la Pacarina, que es el lugar de origen de una persona. Recuerda que es un hueco por donde salen las personas. De ese lugar tú has venido, por eso dice Pacarina, lugar de origen. Mama Ocllo y Mancocapa, que salieron del lago Titicaca, que emergieron del lago Titicaca, pues ese era su Pacarina, el lago Titicaca. Los seques vienen a ser caminos, líneas imaginarias que van a permitir señalar el camino a las huacas, a los apus, a las pacarinas durante las grandes fiestas sagradas. Estos son caminos ceremoniales que al final del Cusco parten todos y todos regresan al Cusco, al templo del Coricancha. También están las zapachetas. Las zapachetas son ofrendas en forma de montículos de piedra que eran considerados sagrados, ubicadas al borde del camino. Se agradecía por la protección por la ruta y el buen recorrido. Generalmente estaba asociada a la divinidad de la Pachamama, quien se encargaba de cuidar a los viajeros por el camino. Al costado siempre ponías una piedra como símbolo de respeto, la apacheta. ¿Cuáles son los dioses incas? Tenemos dos clases de dioses: los dioses principales y los dioses secundarios, teniendo en cuenta que el dios más importante de los incas se llama Viracocha. Viracocha es el dios más importante, el Apu Contiki Viracocha, es el creador de todo. Él fue impuesto por Pachacútec, el dios Viracocha. Los otros dioses que le acompañan a Viracocha vienen a ser los Huilca, pues. El Inti, que significa sol, que es el dios del pueblo y el dios adorado en el Coricancha. Y la otra es la Quilla, la luna, hermana y esposa del Inti. Y los dioses secundarios son todos los demás. Tenemos al arco iris, Koichi, el relámpago se le llama Ilapa, trueno, la Pariacaca, que es el dios de las lluvias torrenciales. Tenemos a Pachacamac, que viene a ser dios de la costa y de los temblores. Tenemos a la Pachamama, que es la diosa de la tierra, y a la Mamacocha, que es diosa del mar, de los lagos. El calendario astronómico de los incas. Este calendario se encuentra vinculado al régimen agrario, ya que la principal actividad de los incas es la agricultura. El año, al cual llamaron Huata, los incas lo dividieron en 12 meses. A cada mes lunar le llamaron Quilla.
Cada mes tenía 28 días. Al día le llamaron punchao. 28 por 12 nos suma 365. Solamente los días que faltan para llegar a 365 ellos le dedicaron a sus fiestas. Luego tenemos que la noche se llama Tuta y la hora se llama Huaycucho. Y tenemos las principales fiestas de los incas. ¿Cuáles son? El Caparraimi es la fiesta celebrada en diciembre. Es en honor al inicio de las labores agrícolas, en honor a la nobleza. Y con esta fiesta también se celebra el Guarachico, que ya habíamos visto que es una especie de iniciación, donde los jóvenes pasan a ser adultos y todos tienen que pasar por el Guarachico. Luego tenemos la fiesta en mayo, que es del Aymoray, o también llamado Atuncoski, que es la fiesta de la primera cosecha. Y la fiesta más importante de los incas es el Inti Raymi, es la fiesta de la cosecha principal del 24 de junio. En esta, como ven en la imagen, en esta fiesta, los 4 suyos deben ir al Cusco y presentar su balance y llevar los productos de lo que han podido conseguir en el año. Todos los años celebraba el Inti Raymi. El Colla Raymi se celebra en septiembre y es en honor a las mujeres, a la luna y a la purificación. También está el Uma Raymi, que es en honor a las lluvias, el Ayamarca en noviembre, que es en honor a los muertos, y el Kama Raymi en enero, que es en honor al agua. Y vamos a dar inicio con la arquitectura. La arquitectura inca se distingue por su sencillez, pues carece de adornos, es simple. Sin embargo, es simétrica, tiene mucha armonía entre sus partes. Ustedes recordarán o habrán escuchado hablar sobre la piedra de los 12 ángulos, una total simetría. Ustedes también lo pueden observar en la parte posterior, en la parte inferior, donde vemos la piedra de los 12 ángulos. Esta implica de que la simetría que ellos tuvieron era extraordinaria. También se dice que es sólida por las grandes rocas de piedra que colocaban, como pueden ver también al lado derecho la imagen donde se ven inmensas piedras colocadas simétricamente. Y por eso decimos que es cíclopea, porque son monumentos imponentes, muy grandes, fortificados por grandiosas piedras. Y el material empleado en la construcción de los incas en la parte andina van a ser principalmente la piedra, y en la parte de la costa va a ser el adobe. También los incas, aparte de construir grandiosas fortalezas, palacios, ciudadelas, urbanizaciones, también construyeron un sistema de riego, de irrigación, que es propio de una gran cultura como los incas. Los tipos de arquitectura que vamos a encontrar son 4. Tuvieron la arquitectura civil, donde principalmente se van a destacar los palacios. Tuvieron la arquitectura religiosa, donde van a destacarse las huacas o los templos, porque recuerden que huaca significa templo. La arquitectura militar, donde destacan las fortalezas, y la arquitectura civil militar, que va a ser una mixtura entre una fortaleza y un palacio. Como mencionábamos, la arquitectura inca se divide en 4 formas, son 4 tipos de arquitectura. Y vamos a iniciar con la arquitectura civil. La arquitectura civil es aquella que nos permite ver la construcción de los palacios. Los palacios eran de forma rectangular, tenían patios muy amplios, jardines muy hermosos y siempre tenían pues todo muy finamente pulimentada la piedra y las mayores comodidades que podrían haber tenido los incas, porque de alguna u otra forma era el lugar de descanso de los incas. Vamos a encontrar aquí nosotros los siguientes palacios. Por ejemplo, tenemos el Palacio de Yucay.
El palacio de Yucay era el lugar de veraneo de los incas, el lugar donde pasaban su verano los incas, iban a descansar. Ustedes pueden observar ahí las puertas del palacio de Yucay, que se encuentra en Cusco. También está el palacio Amaru Cancha, que fue la casa del Inca Huayna Cápac. Huayna Cápac va a ubicarse en este palacio. Hoy en día también es una casa en Cusco, una casona. Digamos que todos los palacios incas, todos los templos incas también, sobre ellos han sido construidos nuevas construcciones, principalmente en la época del virreinato. En Cusco prácticamente todas las casas de los incas están con construcciones que se dieron durante la colonia. Como podemos ver, el Palacio Amaru Cancha ya tiene una construcción religiosa, pero esa fue la casa de Huayna Cápac. También tenemos el Palacio de Tumebamba, que se encuentra en Cuenca, Ecuador, cuando los incas deciden conquistar otros lugares, otros territorios, van a llegar a distintos lugares, y ello permite de que a donde vayan puedan construir templos, palacios, fortalezas. Y es así que aquí construyen el Palacio de Tumebamba, en Ecuador. Luego tenemos el Palacio de la Casana, o también conocida como la Casa del Inca Pachacútec. Este palacio, que está también en Cusco, digamos que todo está en Cusco menos Tumebamba, que está en Cuenca, Ecuador. Este palacio de Pachacútec, como ustedes pueden observar, tiene patios amplios, es muy hermoso. Cuando tengan la posibilidad de viajar al Cusco y conocer todos estos lugares, pues es realmente fascinante. Es entrar en contacto con aquel pueblo que sin lugar a dudas ha sido uno de los más importantes de América. Luego tenemos el Palacio de Pucamarca o la Casa de Tupa Inca Yupanqui. Y a la mano izquierda tenemos el Palacio de Atun Rumiyoca. Este palacio es importantísimo porque aquí se encuentra la piedra de los 12 ángulos. Como ustedes pueden observar, es la piedra de los 12 ángulos, es lo que demuestra la simetría completamente de los incas, de esta arquitectura impresionante de los incas. Ahora tenemos la arquitectura religiosa. Vienen a ser las huacas incas. Huaca significa templo. Los templos de adoración a sus principales dioses. Dentro de todos ellos va a haber uno, principalmente, el templo del Coricancha, que ustedes pueden observarlo en la parte inferior del lado izquierdo. El templo del Coricancha, que significa recinto de oro, es el templo dedicado al sol y vendría a ser uno de los templos más importantes o el templo más importantes de la arquitectura religiosa de los incas. De todos los templos que existen en el Tahuantinsuyo, el Coricancha o Templo del Sol o Recinto de Oro sobrepasó al resto en importancia y magnificencia. El Coricancha es una verdadera joya arquitectónica de deslumbrante belleza. Sobre él hoy en día descansa el Templo de Santo Domingo. Como ustedes pueden observar, la parte inferior, las bases del templo, se encuentran hechas de piedra. Pero sobre el templo del Coricancha, donde se encontraba un gran sol de oro, era grandioso observar ese gran disco de metal del sol dentro del Coricancha, que en la época de los españoles lo llevaron porque era de oro y ellos buscaban el oro. Pero sobre ese templo, sobre esa huaca del Coricancha, se levantó el templo de los religiosos españoles. Por lo tanto, hoy en día solamente queda, digamos, la grandiosa arquitectura hecha a base de piedra, como pueden observar. También tenemos el templo de Kenko. El templo de Kenko es un laberinto donde es probable
que haya habido adoración a la luna, adoración al sol, incluso a la Pachamama. Era un templo, un lugar de adoración, pero se le conocía como el laberinto de los incas. También está el templo de Tambomachay. El templo de Tambomachay es aquel donde se va a encontrar la adoración a la Pachamama. Y vamos a tener también aquí el Agyaguasi. El Agyaguasi es donde se enseñaba a las escogidas, a las agyas, a practicar el tejido, el arte textil, las artes culinarias. Recuerden que en el Agyaguasi la maestra se llamaba Mamacona. En el Agyaguasi estaban las vírgenes del sol, las agyas. Ahora vamos a ver la arquitectura militar. Son grandes fortalezas, son las construcciones más refinadas de la cultura inca. Estas grandes fortalezas encontramos a la más importante de todas, que se llama la fortaleza de Sacsayhuamán. Como ustedes pueden ver en la parte izquierda, tanto superior como inferior, son partes de la fortaleza de Sacsayhuamán. En la parte superior observamos una vista más panorámica y si ustedes miran con atención, tiene la forma de un rayo. O algunos mencionan que tendría la forma de correr del zorro, porque el zorro no corre en línea recta, sino en zigzag. En otras palabras, la fortaleza de Sacsayhuamán está diseñada en zigzag. Recuerden que muchas de las obras fueron hechas por Pachacútec, como la fortaleza de Sacsayhuamán. La fortaleza de Sacsayhuamán comprende una serie de formidables muros de piedra concéntricamente dispuestos con parapetos en el interior para dotarlo de defensores. Si ustedes se dan cuenta, en la parte inferior hay una sola puerta y ahí es donde se encontraban, o bueno, en la parte superior también se puede ver que cada lugar tiene como un pequeño balcón, que eran los parapetos, donde ahí íbamos a encontrar defensores de la fortaleza de Sacsayhuamán. En el centro tenía 3 torres, una de las cuales estaba reservada al Inca y su séquito. Estas torres se unían en un laberinto subterráneo. Una fuente traída de lejos por canales subterráneos alimentaba la fortaleza con agua potable. Porque si los incas decidían ocultarse en la fortaleza ante un peligro, deberían tener todas las comodidades. Por eso es que también incluso tenían agua dentro de las fortalezas. Esta obra arquitectónica fue trazada y dirigida por los siguientes arquitectos incas: Atahualpa Rimachi, que era el inca principal, encargado de la construcción, ¿no? El inca que gobernaba. Inca Moricanchi, que fue el sucesor de Atahualpa. Acahuanca Inca, de posible ascendencia tiahuanaquense, que continuó con la construcción, y Calla Cunchuy, el que termina la obra. Los grandiosos arquitectos incas lograron hacer de la fortaleza de Sacsayhuamán una de las más importantes de los incas. Y cuando se enfrentan a los españoles ya en la lucha por la independencia, los incas resistieron en esta fortaleza de Sacsayhuamán por mucho tiempo. Y uno de los héroes de esas guerras es Cahuide. Cahuide fue el último en defender la fortaleza de Sacsayhuamán. Y Cahuide, después de matar a muchos españoles, se cuenta en las historias de Garcilaso de la Vega, que seguramente ya lo estás terminando, Cahuide se sube a uno de estos torreones de la fortaleza de Sacsayhuamán y se lanza de cabeza para no ser atrapado o no ser prisionero de los españoles. También tenemos la fortaleza de Vilcashuamán, como pueden verlo al lado derecho. Vilcashuamán al parecer fue un gran templo construido en el apogeo del Tahuantinsuyo. Construido con piedras labradas, denota claramente el estilo inca.
así como las hornacinas trapezoidales de jambas inclinadas. Las ruinas de Huilcashuamán se encuentran en Ayacucho. También está la fortaleza de Pisac, que es un complejo de defensa de los incas. Por último, vamos a ver la arquitectura civil militar, donde vamos a encontrar ciudadelas conjuntamente con fortalezas que fueron construidas para defenderse y para poder protegerse. Tenemos Ollantaytambo, que significa la posada de Ollantay. Fue una ciudadela fortificada y quizá tuvo también un carácter sagrado. Fue construida para protegerse de los antis que querían ingresar al imperio, que querían ingresar al territorio inca. Este lugar servía para protegerse de esas invasiones. Fueron aprovechadas muy bien las montañas porque Ollantaytambo está construida sobre pendientes y alrededor se encuentran cerros como Pincuyuna, Chupacapán y Cachicata, en tanto que por sus flancos, donde no podían ser protegidos por las montañas, se construyeron altas murallas de piedra. Por lo que en Ollantaytambo no se necesitaba mucha gente para poder defender, porque no había acceso, no había cómo ingresar o que el enemigo pueda ingresar a Ollantaytambo. Y en cada lugar se encontraban los defensores de la ciudadela. También se dice que es una ciudad sagrada, pues cuando algún inca moría, recuerden que a los incas se le momifican y la momia se le llama malqui, y esta momia momificada era cuidada por la panaca real. Esa era su función, cuidar la momia del inca. Entonces, la historia cuenta que cuando el inca muere, enterraban en el templo sus intestinos, que le sacaban para poder embalsamar el cuerpo. Por lo que muchos piensan que en Ollantaytambo podríamos encontrar las estatuas de oro de los incas, que hasta ahora no hemos encontrado muchas estatuas de oro de personajes incaicos. Hemos encontrado el señor de Zipán, que recordarán que fuimos el año pasado, y pues muchos ornamentos de oro, pero hasta ahora no encontramos una tumba de un inca donde estén toda esa colección de cosas que llevan al morir, porque recuerden que desde mucho antes de los incas ya se creía en la inmortalidad del alma, incluso desde los paracas. Entonces los incas también tienen esa concepción. Hemos visto la concepción que tienen del mundo los incas. El Ujupacha, el Caipacha, el Janampacha tienen esa concepción de que después de la muerte existe otra vida más allá. Las murallas exteriores de Ollantaytambo tienen aproximadamente 7,5 metros de altura. Son construidas por piedras rústicas, como se puede observar en la imagen, pero embarradas por ambos lados, tanto por dentro como por fuera. Estas paredes fortificadas no permitían el acceso por ninguno de sus lados, simplemente por la puerta que ellos o que los incas decidían que las personas deberían ingresar. También tenemos la fortaleza que se ha descubierto, la de Choquequirao. Son ruinas en la ciudad inca situada en Salcantay, que se encuentra en la provincia de Cusco. Este Choquequirao vendría a ser el último refugio de los incas, y Choquequirao es como el hermano menor de la gran ciudadela inca de Machu Picchu, porque es un Machu Picchu pequeño. Como ustedes pueden observar en la imagen de Choquequirao, tiene un parecido impresionante a la gran ciudadela inca, a Machu Picchu.
Machu Picchu se encuentra ubicada en Vilcanota, es la ciudad más valiosa de expresión arquitectónica de los incas. Esta ciudadela inca sostienen algunos autores que se trata de una pequeña ciudad que perteneció al desaparecido imperio megalítico de los incas, del Tahuantinsuyo, y otros afirman que es solamente una ciudadela del imperio inca, donde se refugiaban los soberanos en caso de peligro. Estas ruinas fueron descubiertas por algunos exploradores peruanos, sin embargo se reconoce como el descubridor oficial a Hiram Bingham, que llegó en 1912. Recuerden que él llevó muchas piezas valiosísimas de oro de la cultura inca a su país. Él es norteamericano, de Estados Unidos, y a la Universidad de Yale fue donde él enseñaba, fue donde llevó las piezas que encontró en el Cusco. Machu Picchu se construyó durante el periodo del gobierno del Inca Pachacute, y la obra fue dirigida por los famosos arquitectos del Tahuantinsuyo, Aitapuma y Choquetarqui. Sobre los restos de este templo o de esta fortaleza que hoy en día podemos observar y podemos visitar, se encuentra la ciudadela, el lugar de descanso de los incas, donde no tenían que preocuparse de nada. ¿Qué significa Machu Picchu? Significa montaña vieja. Continuando con las manifestaciones culturales de los incas, tenemos la cerámica. Tiene forma voluminosa, tiene base cónica, como pueden observar el aríbalo del lado derecho, dos asas, se pueden ver las asas. La decoración es geométrica y naturalista, porque muchas figuras geométricas están en la decoración y tiene que ver mucho con la naturaleza, con lo que ellos hacen, a lo que ellos se dedican. Se dice que tiene un color polícromo, o sea, muchos colores emplearon los incas, y su producción es a escala, porque el aríbalo, que es lo más resaltante del imperio inca, urpu también, o aríbalo, era utilitario, servía para guardar bebidas, para guardar agua, principalmente cosas líquidas. Y el quero, que era hecho de madera, servía de vaso ceremonial. Sin embargo, el vaso de los incas, el quero ceremonial, era un quero de oro. También tenemos la textilería. El arte textil en el Perú tuvo sus antecedentes, si ustedes recuerdan, en Huaca Prieta. En Huaca Prieta vamos a encontrar los primeros indicios de textilería. Se va a encontrar un cóndor estilizado, algunos felices, en Huaca Prieta. Sin embargo, recuerden, durante las grandes culturas, los paracas fueron los grandes textilistas del Perú, ¿verdad? Muy bien. Entonces, los paracas ya demostraron una gran técnica en el tejido, en la textilería. La textilería inca se dividió en dos, en abasca y en cumbe. La abasca era confeccionado con lana de alpaca. El tejido era para el poblador común. El poblador común durante el imperio de los incas eran los hatun runas. Muy bien, el hatun runa era el poblador común, el que tenía su ayu. Y esas confecciones textiles precisamente eran para ellos. Por otro lado, el cumbi era un tejido fino, elaborado para la realeza y para la nobleza. Y la lana que se empleaba era la lana de vicuña. En la abasca, lana de alpaca; en la cumbi, lana de vicuña. Para el pueblo, abasca; para la realeza y la nobleza, cumbi. El arte textil de los incas. ¿Qué materiales emplearon los incas? Principalmente la lana de los auquénidos, que ya mencionamos, dependiendo si era abasca o cumbi. El algodón también en la zona de la costa. Algunas fibras de cabuya, plumas de aves. También emplearon algunos hilos de oro y algunas cosas como adornos
Pero lo más extraordinario de los incas venían a ser los tocapos. ¿Y qué es un tocapo? Como ustedes pueden observar en los dos mantos que tenemos, se ven muchas figuras geométricas. Esas figuras geométricas representadas en todos los tejidos incas que hasta hoy en día se puede observar, vemos que toda esa representación geométrica se llama tocapo. Ese es el tocapo. Luego tenemos la metalurgia de los incas. La metalurgia tiene que ver que trabajaron el oro, la plata, el cobre, el bronce, fabricaron orejeras, fabricaron utensilios, objetos como armas, cuchillos ceremoniales, vasos ceremoniales. Y la técnica que emplearon fue la técnica del fundido, fundir los metales a altas temperaturas, el laminado y el modelado, como pueden observar algunos restos de la metalurgia inca. Estos son principalmente para ceremonia, son de oro. Luego tenemos la poesía. Los incas tuvieron un género o un tipo de poesía, la cual estuvo fundamentalmente destinada a celebrar los grandes hechos guerreros y políticos. También la poesía estuvo al servicio de la mitología y la transmisión de las leyendas. ¿Quién era el que recitaba la poesía? Los arabicus. Un arabicu era un poeta y un yarabí era el poema. Y en esta época había clases de poesía, tipos de poesía inca. Por ejemplo, la poesía épica. Este tipo de poesía expresa los grandes acontecimientos del imperio y por lo general era narrado, era contado por los maestros del Yachaywasi, que tú sabes cómo se llaman esos maestros. Se llaman amautas. Entonces los maestros del Yachaywasi eran quienes difundían la poesía épica. También tenemos la poesía dramática, que tenía un gran contenido de profundas raíces del conflicto humano. Era cultivada y difundida también por los amautas, porque los amautas son los maestros del imperio. Luego tenemos la poesía lírica. Esta poesía lírica era difundida por los arabicus. Arabicus significa poeta. Y se caracterizaba porque se expresaba los sentimientos. Sentimientos como el amor, la alegría. Esos sentimientos eran expresados por los poetas. Y la poesía solemne, que se caracterizaba principalmente por un matiz religioso, de adoración, casi místico. Luego tenemos también la pintura. Cuando hablamos de la pintura inca, nosotros debemos entender que los incas en tablones pintaron su historia. ¿Cómo se le llamó a esos tablones en los cuales los incas pintaron su historia? Se les llamaba poquencancha. Un poquencancha es un tablón en la cual los incas van a contar su historia. También tenemos la danza. Las danzas por lo general fueron colectivas. Las danzas eran para poder celebrar la cosecha, para poder celebrar las festividades en dedicación al sol, etc. La danza era muy importante para los incas. Y sí, ahí podían participar mujeres, ancianos, niños, todos aquellos que querían. Era una danza grupal. ¿Cómo se le llama a esa danza colectiva? Se le llamaba taqui. El taqui era la danza colectiva. Cuando los españoles van a conquistar a los incas años más tarde, se va a dar la rebelión del Taquioncoy, que viene a ser la enfermedad del baile. Porque ya sabemos que taqui es una danza colectiva y el Taquioncoy era así como una forma de pensar que deberíamos rebelarnos contra los españoles, contra la religión que nos traen,
porque nosotros teníamos nuestra propia religión antes que ellos llegaran. Entonces por ahí va el tema del Takion-Koi, que más adelante lo vamos a trabajar. ¿Qué tipos de danza bailaban los incas? Bailaban las danzas de guerra, que eran ejecutadas por los soldados que iban a la lucha, que iban a conquistar otros pueblos. Estas danzas se realizaban durante la campaña, durante las movilizaciones militares. Era como un elemento psicológico para poder realizar grandes hazañas. Y los guerreros realizaban movimientos vigorosos en los que hacían representaciones de luchas para las que estaban adiestrados. La principal danza guerrera se llama cachampa. La cachampa es la principal danza guerrera de los incas. También están las danzas festivas, las danzas alegres. Estas principalmente lo hacían los jatunrunas, el pueblo, los ayus. ¿Y para qué lo hacían estas danzas festivas? Principalmente para celebrar acontecimientos que tenían que ver con la agricultura. En épocas de cosecha, en épocas de cultivo, celebraban con estas danzas. Están también las danzas religiosas, que eran actos que mayormente servían para agradar al dios de los incas, al dios Inti, al sol. Y una de esas festividades, lo hemos trabajado ya, una de las festividades más importantes donde se daba una danza religiosa muy importante, era en la fiesta del Inti Raymi, o la fiesta del sol, ¿no? Raymi, fiesta, Inti, sol, la fiesta del sol, que se celebra hasta hoy en día en el Cusco los 24 de junio de cada mes. Esa era la fiesta religiosa más importante, o la danza religiosa. Las danzas funerarias también tenemos. Son aquellas que se bailaban en el mes de noviembre, en el Día de los Muertos. Y esa es una costumbre que se mantiene en algunos lugares de los Andes peruanos, porque todavía se piensa de que hay que estar en un momento de alegría. Es el día del cumpleaños de la persona que ha fallecido, porque recuerda que los incas creen que existe vida después de la muerte. Luego tenemos la danza funeraria más importante, es la danza de Atamarca. Las danzas totémicas. El tótem tiene que ver con la danza de vestirme de animal, de vestirme. Por eso seguramente habrán visto la danza de los venados. Hay danzas folclóricas en nuestro país innumerables que representan a los animales de la naturaleza. ¿Por qué? Porque los incas les rendían culto a los animales. Recuerden ustedes que incluso tenían 3 animales sagrados. El cóndor, estaba el cóndor, la serpiente y el otro era el puma, porque el Cusco fue diseñado en forma de puma. Entonces, los incas le tenían gran aprecio a los animales. Luego tenemos la música. La música ha sido fundamental en la época de los incas, porque si estamos hablando de danzas, estamos hablando de poesía, tuvo que existir la música. El tipo de música que tuvieron los incas fue la pentafónica. ¿Qué quiere decir, profe, que la música fue pentafónica? Que tuvo solamente 5 notas musicales. Hoy en día, los que conocen de música saben que existen 7 notas musicales, pero en esa época los incas solamente desarrollaron 5 notas musicales, por eso se le llamaba pentafónica. Esta música, pentafónica, y las notas musicales que ellos desarrollaron fue do, re, fa, sol, la, como se dan cuenta. No utilizaron casi la letra I los incas, casi no podían hablar con la letra I. La música era esencialmente popular y de múltiples expresiones. Se manifestaba esencialmente a través de la danza. Este arte era sumamente sentimental, melancólico y monótono. Los incas tuvieron instrumentos de viento, de percusión, de los idiófonos, que los vamos a mencionar. Por ejemplo, dentro de los instrumentos de viento está la quena, la flauta, el pincuyo, la antara, el pututu, la quepa, el manchaiputio. Entonces todos estos elementos, estos instrumentos eran de viento, que aquí tenemos algunos de ellos, pero seguramente tú dibujarás cada uno, ilustrarás cada uno de ellos para que los vayas conociendo. Dentro de los instrumentos de percusión está la tinya y el
huáncar. Eso sí, están ahí los dos. Latín ya lo ven, que es como una tarola pequeña, y el guantar, que es también como una pequeña tarola pero más grande, ¿no? Algo así. Luego tenemos los idiófonos, que son las shakshas y las sonajas. ¿Alguna vez tal vez has tenido la oportunidad de ver esa danza que se llama los shakshas, que se cuelgan en las piernas como unos cascabeles? Ya, imaginémonos como unos cascabeles que te vas a colgar y suenan, caminas y suenan, shak, shak, shak. Por eso le dicen shakshas. Las clases de música también han sido la música religiosa. Esta música religiosa se cantaba en las fiestas dedicadas a sus dioses, principalmente al sol. Y ya hemos visto que la fiesta principal del sol es la del 24 de junio, el Inti Raymi. También había música guerrera para celebrar los triunfos. Se danzaba y se bailaba frente al enemigo porque lo habías derrotado, porque eras el vencedor. También existía la música fúnebre, que era cuando se enterraban a los muertos, y la música alegre, principalmente cuando se daban las siembras y los cultivos y las cosechas que los incas lograron hacer en esa época. Es así que los incas nos han dejado innumerables manifestaciones culturales y hemos mencionado las más importantes. A principios del siglo XV, en la región andina de Sudamérica, se consolida el imperio inca cuando las etnias cusqueñas del actual Perú vencen a la Confederación de Estados Chancas. La población andina alcanza los 12 millones y queda unificada a la fuerza. Para fines de ese siglo, el 11º monarca inca, Huayna Cápac, logra la máxima expansión y riqueza del imperio, en coincidencia con la llegada a América de Cristóbal Colón en 1492. Tan solo un año más tarde, llegan los primeros sacerdotes católicos a imponer su religión. Porque para la reina Isabel, los indios deben ser iguales a quienes viven en el viejo mundo. Súbditos, libres, pero sobre todo católicos. Se inicia entonces una conquista que es al mismo tiempo comercial, territorial y religiosa. 1523. El avance. Para 1523, los papas han convertido al rey Carlos I de España en la máxima autoridad católica del reino, incluidas las colonias en Centroamérica. Ese mismo año, el alcalde de Panamá termina su mandato y se lanza a la búsqueda de la riqueza de los incas. Su nombre es Francisco Pizarro. Nombre: Francisco Pizarro. Lugar y fecha de nacimiento: Trujillo, Castilla, 1478. Origen social: clase baja. Profesión: militar. 1526. Avance hacia el Imperio Inca. En 1526, Pizarro capitanea una expedición por mar hacia Pirú, un territorio apenas conocido. Un año después, en Tomebamba, al norte del Perú, Huayna Cápac recibe la noticia de individuos barbados que arriban a las costas en casas de madera. Esta descripción coincide con antiguas creencias, y los incas dan la bienvenida a los españoles pensando que llegan sus dioses. Pero Huayna Cápac muere de viruela en 1527 sin descubrir la naturaleza del invasor, que, apadrinado por la iglesia, justifica en nombre de Dios miles de asesinatos y pillajes contra sacerdotes incas y contra todo el pueblo. Tras la muerte de Huayna Cápac, sus hijos, Atahualpa y Huáscar, luchan por el trono. Atahualpa somete a Huáscar y se proclama emperador. 1531. La primera masacre. En 1531, Pizarro zarpa por segunda vez desde Panamá hacia Perú, con 180 soldados y 30 caballos. Mientras avanza, destruye impunemente los adoratorios incas y persigue a sus sacerdotes hasta que acepta una propuesta de diálogo con Atahualpa.
se reúnen en Cajamarca, donde Atahualpa demuestra todo su poder para intentar frenar el ultraje español. El fray Vicente Valverde, sacerdote que acompaña a Pizarro, intenta obligar a Atahualpa a aceptar al rey español y el catolicismo. Atahualpa no entiende la Biblia, un objeto que no le trae la palabra de su Dios, y la arroja al suelo, despertando la furia del sacerdote. Salid y matad a este perro lleno de soberbia, que yo los absuelvo. Fray Vicente Valverde. Y españoles que se hallan escondidos asesinan a 2000 incas y encarcelan a Atahualpa. El trono inca queda vacante y Atahualpa, desde la cárcel, para evitar que su hermano Huáscar se apodere de él, lo manda matar. Al poco tiempo, Atahualpa es sentenciado a muerte por fratricidio, idolatría, poligamia y hasta por ocultar un tesoro. De esta manera llegamos al final del imperio de los incas. Y voy a mencionar de manera breve la caída del imperio inca. Cuando los españoles llegan al Perú y se habla de conquista de los incas, pienso que se debe cambiar el término por invasión de los incas, porque los españoles nunca nos enseñaron nada. Los españoles nunca nos brindaron alguna enseñanza de conquista. Acabamos de ver cómo los españoles mutilaron a muchas personas, nunca respetaron, cómo al inca Atahualpa mataron y a todos los incas que podían, a todo el pueblo incaico. Pero principalmente la causa de que cayeran los incas fue la muerte de Huayna Cápac, que también lo acabamos de ver, ya lo habíamos mencionado anteriormente. Al morir Huayna Cápac producto de la viruela, que era una nueva enfermedad, como ahora que está el COVID-19, que es una enfermedad para la cual no tenemos defensas, en esa época la viruela también mataba, y los incas no tenían defensas porque era una enfermedad nueva. A la muerte de Huayna Cápac queda el heredero al trono, que ustedes saben quién es Ninan Coyuchi. Cuando Ninan Coyuchi hereda el trono, también muere. Al morir el heredero, al morir el inca, ¿quién asume el control? Y empezó la lucha civil entre los hermanos, entre Huáscar y Atahualpa. Como hemos visto, Atahualpa es vencido por Pizarro en 1532 en Cajamarca. Luego él manda o ordena matar a su hermano Huáscar en el Cusco, mata a Huáscar, pero antes mata a toda su descendencia, a sus 80 hijos lo mata primero y luego mata a Huáscar. Esas son las órdenes de Atahualpa. Y los incas no son producto de 160 hombres que se menciona en los libros de historia que trae Pizarro a la invasión al Perú. Son muchos los que se van a sumar a Francisco Pizarro, desde los Cañares, que están en Ecuador, en Tumbes, los Chachapoyas, los Chimús, todos los pueblos que habían sido invadidos por los incas. Estos pueblos se levantan contra el imperio inca, por lo que en Cajamarca no hubieron 160 españoles solos, sino todo un ejército de indígenas que estaban en contra de los incas. De esa manera Pizarro logra someter al inca Atahualpa. Después que el inca paga su rescate, que hacen un acuerdo con Pizarro, recuerda que el padre Vicente Valverde le ha dado la Biblia, le impone que sea cristiano, sin enseñarle qué es el cristianismo, sin enseñarle qué es la religión, sin enseñarle qué es ese nuevo Dios. No le enseñan a Atahualpa eso, le imponen directamente y Atahualpa vota la Biblia. El padre Vicente Valverde grita que maten a ese hereje, y es así que los españoles se lanzan, toman prisionero a Atahualpa. Él ofrece un rescate, Pizarro acepta el rescate, paga el cuarto lleno de oro y 2 de plata, sin embargo igual es condenado a muerte. Lo condenan a muerte por hereje, lo condenan a muerte por polígamo, tener varias mujeres, lo condenan a muerte por parricidio, mató a su hermano, ordenó matar a su hermano, y es condenado a la hoguera. Sin embargo, como hemos visto, al final muere en la horca, porque él pidió bautizarse, el inca Atahualpa.
para que su cuerpo no sea quemado. Recuerda que los incas tenían origen divino, por lo tanto su cuerpo no podía ser quemado porque ellos tenían que ir con su padre Huiracocha. Y es así que luego de la toma de Cajamarca, Pizarro viaja al Cusco y va a tomar el Cusco, va a invadir el Cusco, y entonces en 1532 el imperio de los incas llega a su final. Sin embargo, no tienen que pasar muchos años para que los incas se rebelen contra los españoles, y es desde 1536-34 que empiezan las rebeliones contra los españoles. Y esas rebeliones de los indígenas peruanos no van a terminar hasta 1824, cuando se logra firmar la capitulación de Ayacucho y se consigue la independencia del Perú. Porque no fueron San Martín y Bolívar los únicos que lucharon por nuestra independencia, sino los innumerables indígenas que luchaban día a día desde 1536 por la independencia de su patria, por volver a ser el grandioso imperio que fueron alguna vez. Eso sería todo sobre los incas. Más adelante conversaremos más a fondo sobre la invasión al imperio, ya cuando tomemos el tema de la caída del imperio inca. Eso sería todo por el día de hoy. No se olviden de resolver su práctica, que viene como un documento adjunto. Muchas gracias.